Boa tarde a todos. Muito obrigada pela vossa participação neste webinar, que é o primeiro organizado pela Dravet Portugal, a propósito do Dia Internacional da Síndrome de Dravet, que se assinala daqui a 2 dias, no dia 23 de junho. Todos os anos, por esta altura, nós temos organizado uma atividade para as famílias que se encontram e têm alguns momentos de convívio. Este ano, pelas circunstâncias que vivemos, tivemos que desistir dessa atividade e, em alternativa, lembrámos de fazer esta reunião. Já inicialmente tínhamos pensado pedir à doutora Ana Mingorance que viesse neste dia falar ao propósito do Dia Internacional da Síndrome de Dravet, falar um pouco às famílias, e ela disponibilizou-se a fazê-lo assim em formato webinar. Vou então apresentar-vos a doutora Ana Mingorance, que é doutorada em Neurociências pela Universidade de Barcelona e começou por trabalhar na indústria farmacêutica no desenvolvimento de novos fármacos, mas depois foi dedicando a sua atenção às doenças raras do neurodesenvolvimento e em especial às síndromes epiléticas como a síndrome de Dravet. Ela é consultora independente em várias empresas farmacêuticas para as estratégias de desenvolvimento de medicamentos órfãos e também criou a sua própria empresa, designada Dracaena, que se dedica a apoiar e a facilitar o desenvolvimento de terapêuticas para as encefalopatias epiléticas. Pelo que sei, a doutora Ana acredita profundamente que as pessoas afetadas por doenças raras podem e devem desempenhar um papel crucial como motores para a pesquisa e para a pesquisa de tratamentos para estas doenças. E segundo vi escrito por ela, o seu trabalho não é para os doentes, mas sim com os doentes. E assim ela colabora com várias associações de doentes, entre as quais a Fundação Síndrome de Dravet, em Espanha, da qual ela é diretora científica, e é também membro do Conselho Científico da Dravet Portugal. E por isso agradecemos muito à doutora Ana Mingorance a disponibilidade para vir então encontrar-se connosco, e também quero agradecer a todos os participantes que antecipadamente nos enviaram questões. Queria só esclarecer, tivemos que selecionar de todas as questões que nos enviaram, tivemos que selecionar aquelas que se enquadravam melhor no tema de hoje, que é o desenvolvimento de tratamentos para a síndrome de Dravet. Algumas outras questões não se relacionam diretamente com esta área e, portanto, não irão ser abordadas hoje, mas porque são questões importantes, nós iremos procurar outra forma de lhes responder, assim que possível, e fazer chegar até vós essas questões e essas respostas. E dou então a palavra à doutora Ana Mingorance. Gracias. ¿Me oís bien? Tudo bem? Eu acho que sim. Esqueci-me de vos dizer, a doutora Ana Mingorance vai falar em espanhol, a nosso pedido, e depois algumas questões que seja necessário traduzir, eu traduzirei para inglês, porque ela tem mais facilidade em entender o inglês, como todos os espanhóis, do que entender os portugueses a falar português. So I explain that you are going to speak in Spanish, and then I will translate anything which is needed to English. Gracias. Voy a compartir las diapositivas. Share. ¿Veis la presentación? Sí. Perfecto. Vale. Muchas gracias. Y voy a minimizar aquí. Pues boa tarde. Hola a todos y muchas gracias por invitarme a compartir este primer webinar con motivo del Día Internacional del Síndrome de Dravet con todos vosotros. Hoy quiero hablaros de los tratamientos en desarrollo para el síndrome de Dravet, y Sara ya os explicó que yo soy científico, no médico, con lo que en algunas de las preguntas a lo mejor no puedo responder. A ver, para pasar diapo. He dividido el webinar en dos partes, una primera más pequeña, donde os doy un poco de historia de los tratamientos para epilepsia, cómo hemos pasado de tratar síntomas a tratar genes. Y una segunda parte más en detalle para los tratamientos para el síndrome de Dravet. Miro aquí el chat, ¿quién anda? ¿Estado todos? Vale. Síndromes con epilepsia raros, genéticos, hay muchísimos, muchísimos. Y vosotros conocéis todos el síndrome de Dravet y seguro que conocéis muchos de estos otros.
tenemos los de SCN2A, 8A, PCDH19, hay el CDKL5, hay muchos. Pero durante muchos años no sabíamos verlos en ciencia, no sabíamos que existían. Solo podíamos ver lo que se ve por fuera, que había un número grande de personas que tenían epilepsia y además problemas de desarrollo, de desenvolvimiento. Entonces, durante todos esos años que no sabíamos lo que causaba su epilepsia, los tratamientos que hemos utilizado, los medicamentos, eran solo los medicamentos para epilepsia. Miro porque veo aquí como comentarios que van saliendo, verificar que todo aquí va bien. Sí. Ah, vale, que estáis aquí todos hablando. Primer seminario, estamos todos aprendiendo. Al principio los medicamentos eran solo para la epilepsia, para el síntoma. Además tenemos muchísimos, porque la epilepsia es un campo de medicina donde hay ahora mismo posiblemente unos 30 medicamentos aprobados, pero son para el síntoma, no para la causa. Entonces son medicamentos para las crisis parciales, generalizadas, de ausencia, para la epilepsia, no para la causa. Y durante muchos años es como hemos ido trabajando, tratando el síntoma. Estos son medicamentos para la epilepsia. No se hacían ensayos clínicos en los síndromes, simplemente usábamos los medicamentos clásicos, por ejemplo el valproato, sin haber hecho nunca un ensayo clínico de valproato en el síndrome de Dravet. Lo que pasa es que aunque tenemos muchos medicamentos, en número hay muchos, hay unos 30, no hay mucha variedad, porque hay muchos que son todos benzodiazepinas. Da igual que sea clobazam, clonazepam, es casi lo mismo. Hay muchos que son bloqueadores de canales de sodio y son los que no podemos usar. Y hay por lo menos 5 o 6. Entonces, a la hora de la verdad, para los médicos no hay tanta variedad. Y en 1 de cada 3 personas con epilepsia no funcionan. Y lo sabéis porque tenéis hijos con síndrome de Dravet, que podéis usar 2, 3, 4, 5 medicamentos combinados y siguen convulsionando. Síndrome de Dravet es de ese grupo que es más resistente, pero en general en ese grupo están todos los síndromes genéticos. Cuando vemos que hay una persona que además de epilepsia tiene problemas, sobre todo retraso madurativo, van a ser resistentes a todos estos medicamentos normales de epilepsia. Entonces, en los últimos años ha habido un cambio en la ciencia de tratar epilepsia como una enfermedad grande y solo ir a por crisis parciales o generalizadas, a empezar a trabajar más en los síndromes. Si miramos los ensayos clínicos hace 10 años, eran todos para crisis, para epilepsia en general. Si miramos en los últimos años, la mayoría de los ensayos clínicos son para los síndromes de Lennox, de Dravet, PCDH, todos estos otros. Y además hay un cambio en las empresas, porque antes eran las empresas farmacéuticas grandes las que desarrollan un medicamento cuando hay 1 millón de personas al otro lado. Ahora tenemos más las empresas pequeñas, las que se pueden permitir desarrollar un medicamento para una enfermedad que afecta a miles de personas, como el síndrome de Dravet, que afecta, a lo mejor hay unas 20.000, pero no millones. Entonces hay un cambio y ahora estamos en esta segunda fase, esta segunda etapa, donde los medicamentos todavía son para el síntoma, son para la epilepsia, como cannabidiol, fenfluramina, pero ahora sí que hacemos el ensayo clínico en el síndrome y eso nos está ayudando a encontrar medicamentos que son mejores. Por ejemplo, fenfluramina nunca la hubiéramos encontrado si se hubiera probado en epilepsia normal. Entonces, por eso lo llamo síntoma más. Ahora son mejores, pero todavía para el síntoma. Y luego estamos llegando ahora a la tercera etapa, donde empezamos a desarrollar medicamentos que no son para el síntoma, para la convulsión, sino para los genes. Y esto ha sido gracias a muchos avances en el campo de la genética, porque gracias a la genética hemos podido ver que no hay una epilepsia, sino muchas epilepsias en plural, y hay cientos de genes que causan síndromes con epilepsia.
Y gracias a esos avances de genética podemos diagnosticar que existen estos síndromes y encontrar muchas de las personas. Y al poder encontrar muchos más, como en el síndrome de Dravet, que hace 10 años conocíamos pocos, pero ahora hay muchos, las empresas están más interesadas. Y además los avances de genética nos ayudan no solo a diagnosticar más, también a desarrollar tratamientos genéticos, con lo que estamos llegando ahora a una tercera etapa, donde los tratamientos no son para los síntomas, sino para la enfermedad, específicos para cada síndrome, para cada gen. En los grupos de pacientes, estos son los que llamamos la cura, los tratamientos curativos. A los científicos no les gusta decir cura, los llaman modificadores de la enfermedad, porque de verdad van a cambiar la enfermedad, porque desde ese día en adelante ya no van a tener las personas el problema genético. Y justamente en el síndrome de Dravet, esta semana acabamos de entrar en esa tercera fase. Hace unos pocos días, la empresa americana Stoke, los que están desarrollando la primera terapia de tipo genético para el síndrome de Dravet, han empezado los ensayos clínicos en Estados Unidos. 2020 es el año en que hemos empezado el primer ensayo clínico para corregir el problema del gen en el síndrome de Dravet. Así que parabéns a todos porque acabamos de hacer la transición a esa tercera fase y a partir de ahora empezamos a tener ensayos clínicos que no son para el síntoma, que son ahora para el gen, para el SC1A. Así que con esa noticia paso al segundo bloque, el de ver en más detalle los tratamientos que hay en desarrollo, en desenvolvimiento para el síndrome de Dravet. Primero, unas pocas palabras sobre las etapas de desarrollo, porque no sé vosotros al otro lado cuánto conocéis las etapas de desarrollo de un medicamento. Primero, todo tipo de terapia puede ser un compuesto químico, puede ser una terapia genética, se tiene que probar en animales, normalmente en ratones, para confirmar que funciona bien y que no hace mal, que no hace daño. Si confirmamos la eficacia y la seguridad en animales, entonces puede empezar ensayos clínicos en personas. Y en las enfermedades raras, como el síndrome de Dravet, en general hay dos tipos de ensayo. El primero, que es un ensayo clínico pequeño de fase 2 con 10 a 30 pacientes para confirmar otra vez que tiene eficacia y que no hace mal, que no hace daño. Y si funciona bien, se hace el ensayo grande, que son 100 o 200 personas que participan, y eso se llaman de fase 3. Y en ese recogemos suficiente cantidad de datos, el paquete de datos grande, que permite saber de verdad que el fármaco va a ser útil y no ser tóxico, y entonces se puede pedir la aprobación. Es importante para mí destacar el ensayo pequeño y el ensayo grande, porque en general el ensayo pequeño es solamente en Estados Unidos, porque tienen muchos más millones de personas, con lo que hay más hospitales y hay más personas con síndrome de Dravet, y también por razones de que es un país nada más y en Europa tenemos que tener tantas agencias del medicamento que es mucho más complicado. Entonces el ensayo primero, el pequeño, generalmente es solamente en América, y en Europa tenemos que esperar a que ese pequeño ensayo funcione bien y entonces ya sí, las empresas hacen ensayos internacionales en Estados Unidos otra vez, pero también en Europa. Nos llegan un poco más tarde muchas veces por esta razón. Y por eso es importante acordarse qué medicamento está todavía en el ensayo pequeño y cuáles están ya en los ensayos grandes. Como científico, nosotros vemos muchas estrategias para poder combatir el síndrome de Dravet. Es una enfermedad en la que hay muchas cosas que podemos hacer para intentar curarlo o tratarlo. A nivel muy simple, en el síndrome de Dravet hay 3 niveles. El cerebro no funciona bien porque le falta la mitad de los canales de sodio, porque una de las 2 copias del gen está mal. Es así de simple. Al estar mal una copia del gen, falta la mitad de canales, el cerebro no funciona bien. Y esto nos da muchas estrategias para arreglarlo. Por ejemplo, podemos hacer que el cerebro funcione mejor sin necesitar esos canales.
estos son más bien tratamientos sintomáticos, pero son muy útiles. Como falta la mitad de los canales, podemos pensar, ¿y si llevamos más canales al cerebro? Le damos la proteína, el canal de sodio. O podemos dar algo que haga que los canales que sí hay trabajen el doble, que pase el doble de sodio, por ejemplo. Todo esto son opciones reales de tratamientos, ¿eh? Para el problema genético también podemos pensar muchas estrategias. Por ejemplo, ¿y si damos más SC1 al cerebro? Esto es la terapia genética clásica, darle más ADN, una copia de SC1A. O, como hay una copia buena del gen, podemos usar esa para aumentar la expresión y que haya más canales desde esa copia. Esto también serviría. O a lo mejor podemos usar estas tecnologías nuevas de CRISPR para arreglar la mutación, repararla. De todo esto hay proyectos en marcha para el síndrome de Dravet y os voy a explicar sobre todo de los que están más avanzados, empezando por los tratamientos sintomáticos, que son los que hacen que el cerebro funcione mejor a pesar de no tener suficiente canal de sodio. Cuando los llamo sintomáticos es porque no corrigen la causa, sino el síntoma, pero eso no quiere decir que solo sea la epilepsia. Están diseñados para mejorar la epilepsia, pero sabemos que cannabidiol, fenfluramina e incluso el nuevo, el TAC 935, también mejoran otros síntomas. Y os diré un poquito de estos. El primero de estos, porque el estripentol ya es muy viejo, no tenemos que hablar de él, Epidiolex, se aprobó en Europa en septiembre de 2019. Para Dravet y para Lennox, niños de 2 años o más de edad, desde 2 años hasta adultos. El problema que tenemos en Europa con la burocracia es que después de que la Comisión Europea y la Agencia Europea le den el visto bueno y lo aprueben, la empresa tiene que empezar a negociar país por país, por país, por país, el precio y el reembolso. Y a fecha de junio, solamente Alemania e Inglaterra tienen ya Epidiolex en el mercado. El resto de los países, como Portugal, estamos todavía esperando a que acaben las negociaciones. Y esto puede durar, en general, es 1 año o más, desde que Europa dice que sí, hasta que podemos tener el fármaco en el mercado. Yo sé que hay formas de acceder al medicamento antes, que en España hay hospitales que pueden pedirlo por medicación extranjera o algo así, pero no sé los detalles. Sé que esto es muy lento y nos crea una espera. Los datos que conocemos de Epidiolex son interesantes de repasar un poco. Mi opinión con Epidiolex es que funciona en más o menos 1/3 de los pacientes. Eso no es ni la mayoría, es la minoría. Entonces, cuando vemos los datos promedio, no parece muy bueno. Un promedio de reducción de 39% en las crisis. No parece mucho, pero es porque solamente son unos pocos los que están mejorando mucho. Los efectos secundarios de Epidiolex son muy normales para un fármaco antiepiléptico, somnolencia, no querer comer. El problema específico que tiene es que es muy agresivo con el hígado, con lo que se suelen subir las transaminasas y cuando se combina con clobazam puede ser un poco agresivo porque se combinan los dos. Pero en general, de efectos secundarios no es ni mejor ni peor que otros. De eficacia es en un grupo pequeño donde funciona bien y se ve en ese grupo mejoras en otros síntomas que no son solo la epilepsia. El ensayo clínico no estaba diseñado para medir otras cosas, pero han hecho otros estudios y además lo vemos y conocemos muchas familias en las que se ven mejoras en los niños, sobre todo de comportamiento, de atención, pero también hay padres en América que hablan de mejoras de movimiento, motoras. Así que como yo veo, este fármaco, este medicamento es un medicamento interesante a probar porque en los casos donde tiene buena eficacia es más que solo epilepsia, pero no es la mayoría. La mayoría de los casos no funciona mucho Epidiolex en las personas. El que sí funciona muy bien es fenfluramina. Fenfluramina
El 25 de junio, que es esta semana, la Agencia Americana del Medicamento va a decir que sí o que no. Esperamos que sí, porque los datos de los ensayos clínicos son muy buenos. Entonces, este mes es posible que fenfluramina se apruebe en Estados Unidos. En Europa tenemos que esperar a final de año, si no hay más retrasos, final de año. Lo mismo, personas de 2 años o más, y eso es porque los bebés metabolizan distinto y al principio nunca se les dan los nuevos medicamentos por miedo. Después de que Europa lo apruebe, pasa lo mismo que os he comentado con Epidiolex, que después de la aprobación europea toca negociar país por país. Así que hasta que llegue a Portugal, hasta que llegue a España, posiblemente sea un año más. No sé quién es más rápido, pero Alemania e Inglaterra siempre son los más rápidos. Los datos de fenfluramina sí que son muy buenos porque funcionan en la mayoría, no como Epidiolex, que funciona en un grupo más pequeño. El gráfico de la izquierda es del ensayo clínico donde no usaron estiripentol y usaron 2 dosis de fenfluramina. El de la derecha es el ensayo clínico donde hay estiripentol, es combinado. Y en ambos casos, en los dos, la reducción de crisis es más o menos un 70%, es muchísimo, es muy bueno. Y en este otro gráfico, donde señalan el porcentaje de personas que tuvo disminución de crisis del 25%, 50, 75%, la columna que me gustaría destacaros es 75%. 4 de cada 10 participantes, el 40%, tuvo una reducción de crisis de al menos un 75%. Es muy grande, es una eficacia muy grande y es una eficacia en la mayoría de los pacientes, no como el otro tratamiento. Además, para fenfluramina sí que miraron en el ensayo clínico mejoras de otros síntomas y pudieron confirmar mejoras en lo que Zogenix llama regulación emocional, habilidades cognitivas y función ejecutiva, que es la menos impulsivos. Y esto correlaciona con mejoras en la escuela, por supuesto es normal, calidad de vida en general. Al principio había miedo de que este medicamento tuviera problemas cardíacos, pero no han visto ninguno en los ensayos clínicos de Dravet, de Lennox, de ninguna de las epilepsias a las dosis que se usa, ningún problema cardíaco. Los efectos secundarios son los mismos que con los otros fármacos de epilepsia, falta de apetito, no tener hambre, pero también con topiramato, con Epidiolex, con muchos diarrea, somnolencia. Mi opinión personal de Fintepla, es el nombre comercial de fenfluramina, es que va a cambiar muchísimas vidas. La eficacia es tan grande en tantos pacientes que, sobre todo si empezamos cuando son pequeñitos, va a cambiar completamente. Yo espero que llegue a mercado pronto y que todas las personas con síndrome de Dravet puedan probar fenfluramina. Es posible que en pocos años, desde que un niño lo diagnostiquen con síndrome de Dravet, le den de primer fármaco fenfluramina. Y el tercer fármaco de los sintomáticos que quiero repasar tiene muchos nombres. Al principio lo llamábamos TAC935 porque es de Takeda y Ovid. También Ovid 935 se llama soticlestato. Lo voy a llamar TAC935. Este es uno que ha estado en ensayos clínicos, está ahora mismo de los primeros ensayos, que son en grupos pequeños, de los de fase 2, y hay hospitales de Portugal que lo tienen. No sé dónde, pero sé que Portugal es parte del ensayo. En los ensayos clínicos ahora mismo son en 4 síndromes. En el síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, duplicación del cromosoma 15, que también tiene muchísima epilepsia, y el síndrome de deficiencia de CDKL5. Están todos ahora mismo en marcha con los niños en tratamiento, son de 2 a 17 años y esperan anunciar los resultados en el tercer trimestre. El tercer trimestre es ahora, es el verano. Según los resultados de los ensayos en las 4 enfermedades, elegirán cuáles van a elegir para la fase 3, para los ensayos grandes. Si tenemos suerte y síndrome de Dravet es uno de los elegidos, tendremos ensayos grandes internacionales con este fármaco posiblemente el año que viene. Es un
medicamento diferente a los otros, porque actúa sobre el metabolismo de colesterol, que es una cosa rara, pero lo que hace es reducir la excitación por glutamato, porque en epilepsia hay mucho glutamato, mucha excitación neuronal, y también ayudar a proteger de neuroinflamación, porque en el cerebro hay también como un sistema inmune, las células de glía, y también hay inflamación neuronal. Entonces, es un fármaco que con esas propiedades podría ayudar en muchos síndromes, no solamente el de Dravet, y por eso lo están probando en 4. Hay muy poquitos resultados, yo quiero contaros lo que se sabe. Han comentado ya resultados del primer ensayo pequeño que hicieron, que era con adultos mezclados de varios síndromes. Había de Dravet y Lennox y tuberosclerosis y otros. Y lo que pudieron ver es que de tolerabilidad, de efectos secundarios, también parecía normal como los otros fármacos, y que en algunos de los pacientes había buena reducción de crisis. De nuevo, hay un fármaco que tiene eficacia en algunos, pero no en todos, que creo que es normal. No hay ningún fármaco en el mundo que funcione en todas las personas, pero... Y de los ensayos clínicos de fase 2 que hay ahora mismo en curso, el de Dravet y Lennox y el otro ensayo ya anunció unos pocos datos preliminares hace unos meses con 5 niños de CKL5 y 6 de duplicación de cromosoma 15, y eran los mismos resultados, una reducción de crisis importante en más de la mitad de los pacientes, pero no en todos. Así que mi opinión de este medicamento es que tiene potencial. Hay que esperar a ver. Conozco algunas familias de CDKL5 que están en el ensayo y están muy contentas por las mejoras de conducta y de movimiento, de mejora de movimiento. Parece que va a estar entre cannabidiol y fenfluramina. Funcionar en más o menos la mitad y funcionar bien, no solamente epilepsia, sino otros síntomas. En todos estos medicamentos hablamos de reducción de crisis, pero no de eliminar completo. Creo que vamos a tener que esperar a las terapias que corrigen el gen para eliminar completamente. En resumen, de los medicamentos sintomáticos para el síndrome de Dravet que tenemos estos 4. Estripentol, que lo conocéis todos, está aprobado en el mercado y es sobre todo para frenar los estatus y controlar un poco las crisis. Cannabidiol, que está aprobado pero no en el mercado en la mayoría de los países. Para la epilepsia, eficacia moderada pero posible mejora conductual. Fenfluramina, que estamos esperando la aprobación, y ya os digo que posiblemente las noticias de esta semana sea que Estados Unidos aprueba fenfluramina. Con fenfluramina vemos una eficacia de epilepsia muy alta y una posible mejora conductual cognitiva, sobre todo en los que tienen un control de crisis alto, una reducción de crisis alto. Y el nuevo fármaco que está en ensayos clínicos, TAC932, lo mismo, posible eficacia de epilepsia, hay que ver en ensayos clínicos grandes, posible mejora conductual cognitiva. Ese era el primer bloque, los sintomáticos, pero los que de verdad nos interesan son los de abajo, que son los que vienen justo detrás. Aquellos que están diseñados, esos tratamientos, para conseguir que haya más expresión del gen, para dar otra copia del gen, los tratamientos curativos. Y aquí hay varias categorías. Os hablaré de algunos, no de todos, luego os hago el resumen, pero hay la terapia de la empresa Stoke, que es un fragmento de ADN, un ASO es un antisense oligonucleotide, un oligonucleótido antisentido, fragmento de ADN, ¿vale? Que se utiliza para aumentar la expresión del gen. Luego hay terapias génicas, las que utilizan un virus, y luego hay varias tecnologías de tipo CRISPR, de edición genética, todos para poder corregir el problema del gen. El que os destacaba antes como el especial de este año es el de Stoke, porque es la primera terapia que tenemos en el síndrome de Dravet que llega a ensayos clínicos para el problema del gen, no para los síntomas, para el problema genético. Si miráis el dibujo en violeta, en la célula el gen, que es ADN, se utiliza para producir ARN, y el ARN, que es una parte intermedia, se copia en la proteína, en el canal. Lo que hace
esta terapia, que es un cachito de ADN, un fragmento de ADN, es aumentar a partir del gen que haya mucho más ARN, y con más ARN pues hay más canales. Esto es una estrategia, los ASOs, estos fragmentos de ADN, que se utilizan ya en otras enfermedades neurológicas, que están en ensayos clínicos. Esto es un tipo de medicamento que las empresas saben hacer. Los resultados que publicaron en ratones, la verdad, solamente publicaron resultados en epilepsia y mortalidad, muerte en los ratones. No han enseñado si hay resultados en más síntomas. Esperamos que sí, porque sería lógico, pero no han enseñado mucho. La empresa nos ha enseñado que en los ratones con síndrome de Dravet, que tienen una epilepsia muy fuerte y por culpa de la epilepsia se mueren muchos, cuando les administran esta terapia, no se mueren y se les quita la epilepsia, lo cual está muy bien. Y luego lo han probado en primates, donde estos primates no tienen síndrome de Dravet, son normales, pero buscas subir la expresión del canal de sodio y con este fragmento de ADN consiguen subir la lectura del gen, hay mucho más NAV 1.1, saben que es seguro, saben qué dosis usar y han podido ver la mejor vía de administración. Con todo esto, la semana pasada, hace unos días, han anunciado que comienza el ensayo clínico en Estados Unidos. El ensayo clínico se llama Monarca, por la mariposa, borboleta, en portugués creo, la mariposa, que es el símbolo nuestro, pues al ensayo clínico le han dado el nombre de una de las mariposas. Y es el primer ensayo clínico que tenemos en la historia del síndrome de Dravet para corregir el problema genético. Es un ensayo pequeño, por eso es solo en Estados Unidos, y de hecho el objetivo es seguridad. Todavía no van a mirar eficacia, lo primero es ver qué dosis es segura y no da problemas. Buscan 48 niños y adolescentes entre 2 y 18 años, solamente Estados Unidos, y es una dosis, porque van a mirar seguridad, una dosis y les hacen seguimiento durante 6 meses. Si todo sale bien, después de este ensayo vendrán bastantes más, ensayos pequeños, ensayos grandes, internacionales, pero es muy prematuro poder intentar decir cuándo. Los resultados de este ensayo se sabrán después de 8 meses, o sea, en 2021, en el año que viene. Y lo que sí podemos ya intentar ver en el futuro es cómo será esta terapia. Esta terapia, que posiblemente sea la primera que lleguemos a tener aprobada para tratar el problema del gen, es una terapia que se da por inyección, por punción lumbar. Esto es inyectando entre 2 vértebras directamente en el líquido cefalorraquídeo, con lo cual es invasivo, no es una pastilla. 2 o 3 veces al año, eso está bien, porque pensábamos que a lo mejor hacía falta más, 2 o 3 veces al año. Y lo que buscan es mejoras en epilepsia, en la discapacidad cognitiva de desarrollo, en problemas motores, la ataxia, la coordinación, mejorar el lenguaje, mejorar el comportamiento. Buscamos mejoras en todos los aspectos de la enfermedad, porque lo que estaremos haciendo es devolverles a los que tienen síndrome de Dravet los niveles de canal de sodio que les hacían falta, y entonces ya el cuerpo puede recuperar y ya no tiene ese problema. La siguiente terapia que viene detrás de la de Stoke, detrás porque está en estadios más iniciales, es la primera terapia génica de verdad, genética, las de virus, la que solamente hay que dar una vez y ya está. La empresa que lo está desarrollando es una empresa americana, se llama Encoder, y es un virus que en vez de llevar el gen SC1A, porque el gen SC1A es muy grande, lo que le han puesto dentro al virus es un activador del gen SC1A. Le han quitado el ADN de virus y le han puesto ese gen activador. Entonces, cuando el virus se inyecta en el cerebro e infecta las neuronas, lo que les da es ese gen activador que va a actuar sobre la copia buena de SC1A para hacer que haya más ARN, más proteína. Este tipo de virus pequeño, que se llama AAV, de virus adenoasociado, es el virus con que más éxito se ha tenido en otras terapias genéticas y por eso han querido usar el mismo,
porque ya hay terapias aprobadas con este. Sabemos que es un virus que funciona bien haciendo lo que tiene que hacer, que es entrar a la neurona y darte el gen que te hace falta o el activador. Los datos con esta terapia, porque todavía está en estadios iniciales, son pocos. La empresa ha enseñado datos en ratones y en primates, y en los dos suben los niveles del canal, consiguen aumentar el canal de sodio, y en los ratones han mirado lo mismo que miró la otra empresa, control de epilepsia y control de mortalidad, y los han seguido por 10 meses. 10 meses en un ratón es como 20 años de vida y todavía están bien. Hay que esperar más para ver datos. Pero yo os quiero contar el caso de una terapia genética que se está desarrollando en una universidad en España, y ellos lo que hacen es usar un virus grande, donde sí que cabe el gen entero. Y os quiero contar porque con esa terapia los investigadores han probado la eficacia en ratones adultos, que es la pregunta que tenemos todos. Vale, muy bien. Si tienes un hijo con 1 año de edad, seguro que esto funciona bien, pero ¿y si tu hijo tiene 25 años? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. En ratones adultos, con esta terapia génica, consiguieron mejorar todo. Mejoras de los problemas motores, los ratones tienen problemas de coordinación, se caen, problemas cognitivos, de comportamiento, epilepsia, reducir la muerte. En los ratones tienen mucho SUDEP, tienen mucha muerte. Una eficacia muy buena en ratones adultos. Por eso yo confío, y también porque hemos visto en otras enfermedades, que este tipo de terapias genéticas, también la del fragmento de ADN, van a funcionar en adultos. Funcionarán mucho mejor en las personas más jóvenes porque todavía pueden prevenir parte de la enfermedad, pero funcionarán todavía en los más mayores. Un mensaje importante: hay muchas más terapias, todas en desarrollo, para el síndrome de Dravet, para corregir el gen o la proteína. Os puedo llenar la página entera. Además de los medicamentos sintomáticos que os decía, hay 4 empresas buscando activadores del canal de sodio. Estos son compuestos químicos, son jarabe o pastilla para activar. Están en estadios muy iniciales, por eso no os he contado detalles. Tenemos el fragmento ADN de Stoke, que ha empezado ensayos clínicos. Tenemos 3 terapias génicas que vienen por detrás, de las que utilizan virus, y varios otros proyectos con edición genética. Hay muchos. Por eso mi conclusión, mi mensaje para vosotros es que ahora mismo con Epidiolex y fenfluramina, en cuanto nos lleguen al mercado, va a mejorar muchísimo la calidad de vida de todos los afectados, sobre todo los que son más pequeños cuando empiecen con estos fármacos mejores. Estos fármacos y el TAC935, el de Ovid que viene detrás, no van solo a mejorar la epilepsia, nos van a permitir mejorar otros aspectos de la enfermedad, aunque sea sintomático. Y a partir de 2011, si todo va bien y nos llega el fragmento de ADN de Stoke, vamos a empezar en Europa a tener ensayos clínicos que no son para síntomas, que son para corregir el problema genético. Y hay muchos programas en desarrollo, todas estas terapias genéticas diferentes, con lo que vamos a alcanzar la meta. Incluso si la mitad de los proyectos deja de funcionar, tenemos tantos que vamos a llegar a la meta y vamos a tener esos tratamientos que nos van a permitir arreglar el gen, y ya están casi ahí. Ya desde esta semana existe en el mundo el primer ensayo clínico para el problema genético del síndrome de Dravet. Son muy buenas noticias. Y con eso yo termino mi presentación y espero ver preguntas. Oops, exit. Stop share. Ahora. Okay, muito obrigada. Thank you, Ana. I think you can hear me. Sí. Yes. So I will do the questions. We still don't have many, but I will say them in Portuguese, and then in Portuguese for the participants, and then in English. Creo que he leído, sí lo entiendo. La primera, en Portugal, como has dicho, algo no tenemos aún acceso a Epidiolex. Algunas familias estamos probando la... Ajá, sí, los otros aceites de cannabis. ¿Qué tal? Hay muchas preparaciones artesanales de aceite de cannabis, son todas diferentes.
Lo importante que hemos aprendido en el ensayo clínico de Epidiolex es saber la dosis, 20 miligramos por kilo, porque hay muchas de estas preparaciones artesanales que tienen muy poco CBD. Lo importante es que haya de CBD llegar a 20 miligramos por kilo. Con esa cantidad, aunque sea artesanal, si consigues esa cantidad, muy posiblemente funcione. Yo recomiendo evitar en niños pequeños, niños es diferente en Portugal, crianza. Pequeños, evitar THC porque puede dar problemas psiquiátricos. Es mejor que sea solo CBD y suficiente concentración. Y hay que vigilar el hígado. Eso da igual, sea Epidiolex, sea otra marca. Hay que vigilar el hígado, con lo que el médico tiene que hacer seguimiento, porque una intoxicación hepática es un problema. Ok. Y tú me escribes por aquí separada. Vale. La segunda era percepción acerca de la diferencia. If you feel that there is any evident difference between dosis, the oil and the Epidiolex. No tendría por qué. Cannabidiol es como un genérico. Es como que Epidiolex es Keppra y el otro es levetiracetam, es el genérico. La misma dosis, es la dosis que le hace falta al cuerpo. Tendría que ser, en los ensayos clínicos, ven eficacia a 10 miligramos por kilo, más en 20. Luego hay demasiados efectos secundarios, entre 10 y 20. No, tendría que ser esa dosis. Sometimes what is difficult, as much as I know, with persons who use the oil is because there are so many different doses, concentrations in the different formulations. Sí, y algunas son muy diluidas. Yo he visto aceites que para conseguir 20 miligramos por kilo, un niño de 50 kilos, es un niño grande, pero son 1000 miligramos. Tendría que ser como una botella entera, porque hay muy poco. Es importante que sea la dosis activa y vigilar el hígado. Dosis activa es dosis suficiente, sí. 10-20 miligramos por kilo. ¿A partir de qué edad es posible detectar el síndrome de Dravet? ¿Detectar? La pregunta 3. The question 3 is maybe more a clinical question. No, pero they ask after which age it's possible to diagnose. As much as I know, it should be possible to diagnose it during the first year of life, but not always. Si le hiciéramos un test genético a todos los niños al nacer, lo encontraríamos al nacer. A ver, al nacer encontraríamos la mutación. Todavía no sabemos si va a ser una epilepsia más suave o el síndrome de Dravet, que es la parte más severa que puede resultar de la mutación. Pero en general, en cuanto empiezan las primeras crisis epilépticas, habría que hacer un test genético y empiezan a partir de los 4 meses a 1 año en Dravet, ya. Sí, portanto, deverá ser possível no primeiro ano de vida diagnosticar. ¿Qué tipo de mutación? A ver, ¿qué tipo de mutaciones puede tener impacto en las terapias genéticas? Una explicación sobre la eficacia de estos diferentes tipos de mutación. Sí, a ver, en teoría, la terapia de Stock funciona en todas las mutaciones de síndrome de Dravet porque está actuando en la otra copia, va a aumentar las dos copias. La copia mala, como la proteína o no funciona o no se llega a producir, no importa, se aumenta pero no importa. Y la buena, al aumentarla hay más. Hay unos pocos casos en el mundo de personas que tienen un síndrome por mutación en SC1A, que es ganancia de función, que le hace un canal muy activo y esos no se pueden usar, pero hay muy, muy pocos y el cuadro clínico, los síntomas no son síndrome de Dravet, es una encefalopatía muy agresiva, parece Ohtahara, de las muy, 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 muy agresivas. Entonces, para todos los síndromes de Dravet que tengan mutación en SC1A, les va a servir la terapia. Da igual que sea missense, que sea nonsense, que sea de pérdida de patrón de lectura, que le falte el gen, todos los de SC1A. El problema pendiente que tenemos y que yo no he mencionado es que hay síndromes de Dravet que no tienen mutación en SC1A y todas las terapias genéticas que estamos hablando son
terapias para SCO1A. Entonces quedan otras personas que tienen otros genes y el cuadro clínico, el diagnóstico clínico síndrome de Dravet, o que no les encontramos el gen. Y esos me preocupan porque ahora mismo vamos a dejar de hacer terapias sintomáticas y vamos a empezar a hacer genéticas, pero el de Stoke es para todas las mutaciones que hacen que una copia de SCO1A no funcione, para todas esas. Okay. I also have one question. Sure. Concerning Epidiolex. Uma pergunta a respeito do Epidiolex. Because you said it's quite effective only in a small percentage of patients. And is it possible, are there any criteria which could help us know before which ones are more expected to have success? Ya me gustaría, o sea, la pregunta es, ¿podemos saber quiénes van a ser esas pocas personas para las que cannabidiol es bueno? No lo sabemos. Y además hay unos pocos casos donde es malo, donde tienen estatus epilépticos, se ponen peor, con lo que para un médico es no podemos. Es probarlo, probarlo. Tentar. Sí, okay. Sí. No podemos, posiblemente porque no se sabe bien cómo funciona. Si conociéramos un receptor, a lo mejor hay variantes, no sabemos. Pero hay otros fármacos que son así, que funcionan en un grupo pequeño. La diferencia es que fenfluramina funciona en la mayoría. Epidiolex, más o menos en un tercio. Y el nuevo, el TAC 935, parece que es también la mitad o así. Ok. Não há mais questões? Ninguém tem mais questões para colocar a Ana, os participantes? ¿Sí? A ver, ¿algún estudio que compare la eficacia del aceite de CBD con Epidiolex? No directos. No hay directos, pero no parece muy diferente si el aceite de cannabis tiene CBD a la misma concentración. La principal diferencia es que muchas veces están muy diluidos y son casi homeopatía, no fármaco, o sea, no medicamento. El ensayo de Stoke comienzan ahora en Estados Unidos. ¿Cuándo podemos esperar que llegue a Europa? Es muy temprano, ellos no han dicho, ellos no pueden decir. Lo que han dicho es cuándo esperan tener resultados de este primer ensayo clínico y esperan en el año que viene, porque son 8 meses desde que empieza cada uno hasta que entren los 48. El año que viene nos dirán. Yo espero que los siguientes ensayos ya vengan a Europa, porque sí. Porque para la agencia europea les va a pedir datos europeos. Entonces, aunque no sea un ensayo grande, aunque sea otra vez 50 niños o adultos, van a tener que venir a Europa. Yo espero que hacia 2021, hacia el año que viene, pero a lo mejor tarda un año más. Estos nuevos medicamentos y tratamientos genéticos pueden... es como revertir los síntomas de la enfermedad. Bueno, revertir, mejorar... revertir. Imagina, por ejemplo, una persona con síndrome de Dravet que tiene 15 años y le damos el tratamiento. No va a empezar a ir al instituto, ¿cómo lo llamáis? Al high school. ¿Cómo lo llamáis? Al instituto en español. Universidad. Con 15 años es pronto para la universidad, es antes, pero no va a poder ir mañana, pero va a poder empezar a aprender a una velocidad más de un cerebro normal. Le va a quitar todo ese peso. Esperamos ver una mejora de epilepsia muy grande, esperamos ver mejora de comportamiento muy grande, porque parte es indirecta a través de epilepsia. Esperamos ver mejoras cognitivas, pero no es como que tuviera 15 años sin haber tenido nunca la enfermedad. Es como que le quitas la dificultad de seguir aprendiendo y desarrollándose, desenvolvimiento. Es una palabra muy rara que tenéis. Así que revertir no sé si es la palabra, pero liberarlos para poder desarrollar mucho más, sí. Estoy muy contenta de ver todo lo que viene. Mi hijo desde bebé estaba haciendo... Sí, estos casos que habéis probado, todos los fármacos antiepilépticos y siempre con un poquito de mejora nada más.
¿Cuál es la última parte de esta pregunta? He died when he was 36 and he had a good quality of life despite he was highly handicapped. Yeah. Hay un neurólogo español que está ya jubilado, que es mayor, y siempre pregunta a los padres, ¿tu hijo es feliz? Y cuando le dicen sí, dice, pues estás haciéndolo muy bien, porque como padre tu trabajo es que tus hijos sean felices. Si él tenía buena vida, sí, me alegro. Y sí, en el síndrome de Dravet y en otros síndromes genéticos, aunque haya 30 fármacos antiepilépticos, sí. There is also one here in the beginning. If these genetic therapies could revertir lesiones. Sí. No hay en el síndrome de Dravet lesiones. Es una cosa muy positiva en el síndrome de Dravet. No tenemos problemas de malformación cerebral, el cerebro se forma bien, las neuronas están conectadas bien, no hay muerte de neuronas. Es un problema eléctrico de que falta el canal. Es el cerebro perfecto para devolverle la expresión del canal y dejar que empiece a funcionar bien. Muchos otros síndromes tienen problemas. Habrá algunos casos donde haya una lesión cerebral, pero no es parte del síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet tiene, sobre todo es el problema eléctrico. No hay problemas de migración neuronal, están donde tienen que estar, están bien conectadas, no se han muerto las neuronas. Eso no es tanto problema para el síndrome de Dravet. En otras epilepsias, sí. Intervención precoz, una niña de 3 meses, crisis frecuentes, diagnosticada de epilepsia. ¿Es aconsejable hablar de esta hipótesis? ¿De qué hipótesis? Pero la niña tiene síndrome de Dravet. ¿De qué hipótesis? No, there is no diagnóstico de epilepsia. Has no diagnosis. Yes, only frequent epileptic crisis, and the therapist asks if it should be. Y claro, si están haciendo atención temprana, imagino que también tiene algo de retraso de desarrollo, con lo que sí, todos los niños que tienen una epilepsia no controlada, habría que hacerle un panel de test genético y encontrar el gen, porque para muchos de los genes ahora va a haber ensayos clínicos, tratamientos. El problema, yo no sé en Portugal, en España se tarda mucho en pedir test genéticos, el hospital tarda mucho en pedir, hacen pruebas metabólicas, miran otras cosas, esperan a ver si los fármacos funcionan, las terapias normales de epilepsia, y luego piden el test genético, que a lo mejor tarda 1 año, 2 años. Es muy desesperante. Yo no sé en Portugal, imagino que sois parecidos a los vecinos. Sí. En Estados Unidos hay ahora mismo una empresa que ofrece test genético gratis, pagado por las farmacéuticas para todas las personas de 0 a 8 años con epilepsia. No hace falta más, solo epilepsia, 2 crisis epilépticas y te hacen el panel entero gratis, todos los genes. Solamente Estados Unidos. En Europa hay varias empresas que están mirando cómo hacer el mismo programa. Y si lo consiguen hacer, y espero que se consiga en unos años, no tendremos ese problema de que el hospital no pide el test genético y cuando piden el test tarda años y podamos hacerlo más rápido. De momento es una lucha. Los carbohidratos afectan a los síntomas. Si está en la dieta ketogénica, sí, en general, no lo sé, no tendría, pero a lo mejor algún niño sí tiene sus intolerancias o cosas, no lo sé. Portugal es un país pequeño, con pocos casos diagnosticados, sí. No, pero vosotros estáis en el mapa, se os conoce más, tenéis más familias. Yo sí creo que los siguientes ensayos clínicos os van a venir y no os pidan ir a Madrid para los ensayos clínicos. ¿Algún consejo para conseguir estar más activos en el campo? Yo creo que la Asociación Dravet Portugal lo está haciendo ya muy bien. Estáis con la Federación Europea, con lo que sabéis cuándo van a venir las empresas. Y cada vez que las empresas ahora quieren hacer ensayos en Europa, preguntan a la Federación cuáles son los países, cuáles son los hospitales. Ahora que con el TAC 935, yo sé que estuvieron en Portugal, ya hay uno, con lo que ya los nuevos aprenderán. Será más fácil. Sí, ya estáis en el mapa, yo espero que sí. Purodiol, parecido a Epidiolex. ¿Purodiol?
Parece uma talvez marca. seja, sim, uma marca de óleo de CBD, azeite de CBD. Oh, Talvez. preguntas por Brasil. En Brasil tenéis muchos de estos aceites adicionales. Hay mucha tradición de plantas medicinales, con lo que hay mucha producción. Si no conozco a este, si tiene CBD a 20 miligramos por kilo para el niño, podría ser parecido. Después de ser aprobado fenfluramina, podremos importar para Brasil. Yo no sé cómo funciona en Brasil. Hay países que si la agencia americana aprueba, ellos empiezan a importar directamente, otros que tienen que pasar exámenes en el país. No sé las particularidades regulatorias de Brasil, esa lo siento, muy específica. Miro por aquí por el chat que estáis hablando, preguntas allá, sí, que te ponían las preguntas aquí, tú dices ponla en el otro lado. Sí, nos queda la del carbohidrato que la hemos. Bueno. It seems there are no more questions. El año que viene lo hacemos en persona, en Lisboa o donde queráis. Sim. Isso seria muito bom. Sí. Muito bom. Então, acho que podemos, I think we can close the meeting. Thank you very, very much. Puedes decirlo en portugués, te medio então entiendo. vamos encerrar. Mais uma questão? Oh. Graças. É só. Então, podemos encerrar este encontro. Agradecemos muito à Ana e agradecemos também a todos os que participaram, colocaram tantas questões. E depois iremos colocar o vídeo deste encontro também no nosso site e na nossa página para todos aqueles que não puderam participar poderem ver ou para todos os que quiserem rever. E despedimos então com muito obrigado para todos. Gracias. Adeus. Adiós a todos. Adiós. Obrigada. Adiós.